A continuación, causa y efecto. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Causa y Efecto. Los efectos en política y economía analizados desde su causa, con la conducción de Diego Ordóñez. Causa y Efecto. Bienvenidos a Causa y Efecto, los efectos de la política y de la economía analizados desde las causas. Hay un problema serio que enfrenta Europa y en general los países del primer mundo. Las corrientes migratorias de Estados Unidos desde Latinoamérica, Europa desde el norte de África y los países en conflicto. Esto ha generado controversias, conflictos internos en los países, el surgimiento de corrientes nacionalistas, las respuestas de políticas migratorias mucho más restrictivas y represivas. Y un tema que lo vamos a analizar ahora aprovechando la presencia en Quito de la doctora Magali Rodríguez. Ella es doctora PhD en Historia de la Universidad Libre de Bruselas y actualmente, me parece que comentábamos, la primera mujer que da clases en la Universidad de Lovaina la Vieja. Lovaina la Vieja, no la nueva, porque la vieja es holandesa. Quiero agradecer a Magali por la presencia y la pregunta. Se hablaba siempre de que estas corrientes migratorias podrían representar para el primer mundo un choque de civilizaciones. ¿Crees tú que puede darse, tiene características de esta naturaleza, sobre todo la migración en Europa? Bueno, el término de choque de civilizaciones no es nuevo. Es un término que se lo popularizó en los años 90 con el politólogo Samuel Huntington. Pero no es nuevo, porque no sé si tú sabes que Albert Camus, por ahí por los años 40, años 50, ya habló del choque de civilizaciones. Incluso en épocas antes, en épocas coloniales, se hablaba del choque de culturas. Entonces, es una realidad que existió desde el primer momento en que había un encontramiento de diferentes culturas. Y esto básicamente por el avance colonial de Europa sobre los países africanos y pues la migración obvia que se produjo, ¿no? Sí, exactamente. Y al final de la Guerra Fría, Samuel Huntington reaccionó hacia su alumno Fukuyama, que hablaba del fin de la historia, que decía que la ideología, que se liberaron todas las ideologías y que ahora que el liberalismo triunfó en el mundo y que se propagaría por todo el mundo. Y Samuel Huntington dijo no. Ahora lo que vamos a entrar, los nuevos conflictos van a ser los conflictos de identidades, las identidades culturales, las identidades políticas. Ese va a ser el mayor conflicto. Estamos hablando en un contexto después de la invasión de Afganistán, de la guerra, que ya habían unos conflictos, el Talibán ya estaba presente, y obviamente esto se explotó al principios del siglo XXI con el ataque a Estados Unidos. Ahora, pero hay dos, diríamos, orígenes del conflicto, ¿no? Uno, lo que tiene que ver con el avance, digamos, como peso político del Islam, ¿no? Y el enfrentamiento que tiene con el mundo occidental. Esto es uno, ¿no? Y lo otro yo diferenciaría es la corriente migratoria de la gente que simplemente va, no por razones políticas de enfrentamiento militar, sino simplemente por flujos migratorios, ¿no? Igual generan, hay en los dos un enfrentamiento cultural. Hay un enfrentamiento cultural porque hay un nerviosismo obvio. Hay un nerviosismo obvio de las culturas hegemónicas en Europa que se ven enfrentadas de pronto a una masa. Al final, la globalización generó una masa migratoria bastante fuerte, y es una masa migratoria que no solo trae personas nuevas, sino tradiciones nuevas, culturas nuevas, religión. Estamos hablando, el continente europeo, tú sabes que es el continente más laico de todo el mundo. Todo el mundo, la religión está propagada por todo el mundo. Todavía un 80% del mundo es religiosa, se considera religiosa, es apegada a una u otra religión. Europa no. Europa fue desde el siglo de las luces, se fue cada vez más laicizando,
Y obviamente después sobre todo la revolución de los años 60, 70, de pronto viene una población, una masa de gente con su religión, y ahí es cuando entra el conflicto. Pero hay que tener una cosa muy clara: el choque de civilizaciones es un poco como el nacionalismo. No es un fenómeno natural que nace, que está en la naturaleza, sino que se lo crea, crece y se lo fomenta. Ahora, pero a ver, evidentemente es un detalle interesante que tú mencionas, ¿no? Esta irrupción de una religión en un país, en un continente históricamente laico, ¿no? Donde además hay un poco apego, diría yo, a las religiones en general. Pero no solamente significa el hecho de que hay una nueva religión, ¿no? Sino que sí aparece como notorio, ¿no? Que estas corrientes migratorias, con rasgos culturales diferentes, con rasgos de identidad religiosa diferentes, sí procuran como cambiar el ambiente al que llegan, es decir, no adaptarse al ambiente al que llegan, sino cambiarlo. No, ese es el discurso que están haciendo, pero también tienes que entender que después de la Guerra Fría, los pueblos, las sociedades no occidentales, simplemente dijeron: nos deshacimos de las cadenas coloniales y ahora vamos a jugar un papel importante en crear al mundo. Entonces dijeron: ya no vamos a ser solo los receptores de la cultura occidental, sino que vamos también a imponer también nuestras costumbres. Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, lo que estás diciendo es lo que dicen los discursos de partidos conservadores, de partidos muchos de derecha, de extrema derecha, que se están sintiendo amenazados por esta migración. Pero también hay mucha exageración. Estos partidos están explotando está siendo una tensión que está siendo exagerada. Por ejemplo, estamos hablando en países como en Bélgica, en países como Austria, en países como en Holanda, partidos políticos que están hablando, diciendo las olas migratorias van a venir, sobre todo los musulmanes, van a venir y van a destruir a Europa. Eso es falso, está en todos los estudios científicos. ¿Por qué es falso? Porque primero, la migración a Europa es mínima si la comparas con el resto del mundo. Los migrantes, sobre todo de África y del Asia, sobre todo de países musulmanes, migran sobre todo primero dentro de su propio país. Esa es la primera ola migratoria. Se mueven dentro de su país. Si no ven oportunidades, se mueven a los países vecinos. Y así se van alejando. Lo que quiere decir que en Europa recibimos realmente un mínimo de las olas migratorias. Países como Uganda, países como Etiopía, países como Jordania, todos esos países tienen tremendas olas migratorias. Y lo que es muy peculiar, que por ejemplo Uganda es uno de los países que ha reaccionado de la mejor manera a la crisis, la última crisis que hemos tenido desde 2015 con los refugiados. Uganda ha sido considerado por estudios de Oxford University, de la Universidad de Oxford, como uno de los ejemplos que Europa podría seguir. Entonces, están explotando, porque esto se está uniendo a un nacionalismo muy fuerte en Europa. Como te digo, el choque de civilizaciones es muy parecido al nacionalismo, cómo se produce, y va de mano con el nacionalismo. Esta ola migratoria, tú dices, ha sido sobredimensionada, diríamos, en cuanto a los efectos, ¿no es cierto? Y de hecho ha significado que, o ha dado, yo diría, argumentos o razones para el fortalecimiento de movimientos nacionalistas, ¿no? En Austria gobierna un partido nacionalista, en Francia llegó muy cerca del poder, sí. En Bélgica lo propio, ¿no? En Holanda. En Holanda, en ¿no? Italia, la Lega Nord. Bueno, esto significa, pero además hay una compartimentalización casi perfecta entre el nacionalismo, claro, y otras formas de pensamiento. Esto genera un riesgo, ¿no? Se alimenta mutuamente. Ese es el problema, que se alimenta mutuamente. Los dos extremos se están fortaleciendo. El uno fortalece al otro, y ese es el peligro, obvio. Entonces eso es lo que está pasando. Eso se ve muy claramente en Italia, se ve muy claramente en Bélgica, en Austria, en Hungría. Todos los países del este están con unas leyes migratorias muy fuertes. El gobierno húngaro cerró sus fronteras. Cerró sus fronteras. Forma radical. Totalmente, sí. Forma radical. La canciller alemana Merkel tuvo un conflicto político, sí, con su aliado, sí. Pero hubo una reunión recientemente en Bruselas para tratar el tema migratorio, sí. Pero igual simplemente terminan en la retórica, ¿no? Terminan en la retórica y bueno, fueron el punto positivo, que justamente leí un artículo muy bueno cuando venía a Ecuador,
el punto el más positivo es que simplemente que esto ya está en la mesa, o sea, que están diciendo, bueno, tenemos que hacer algo, no podemos dejar lo que está pasando ahora con los barcos que están viniendo por el Mediterráneo y que no pudieron entrar a Italia, que Italia simplemente, el nuevo gobierno dijo, aquí no entran, se dirigieron hacia España, pero España no puede resolver esto solo, Grecia no puede resolver esto solo, entonces Europa sabe, tenemos que hacer algo. Pero ¿cuál es la solución que están dando? La solución que están dando, dicen, crear centros para mantenerlos en África. Claro. Y eso es un problema. Entonces, eso es un problema. Primero, es un problema... La canciller alemana aceptó establecer centros de recepción previa, me parece que... De recepción previa, sí. Aceptaron porque obviamente los políticos saben cuál es el ánimo popular. Pero bueno, a eso me quiero referir, ¿no? Cuando tú dices se magnifica la situación, pero eso contrasta con lo que la gente siente. Y veamos en la vida diaria, en la cotidianidad. Bruselas sufrió un atentado de grandes dimensiones que traumatizó la ciudad, en el aeropuerto traumatizó la ciudad, traumatizó a los ciudadanos. ¿Cómo puede culparse a un ciudadano europeo tener miedo o aprensión en relación con una persona que tiene rasgos étnicos de aquellos similares a los que ponen bombas? Obvio, todos teníamos miedo. Primero, lo más peculiar que pasó después de marzo del ataque en Bruselas y en Zaventem, en el aeropuerto, es que fue muy peculiar que la ciudad que se recuperó más pronto fue Bruselas, donde existe una de las poblaciones musulmanas más grandes. Pero lo que tú dices ¿Se recuperó en qué sentido? ¿Anímicamente? Anímicamente. La solidaridad en Bruselas fue realmente algo muy, muy, muy peculiar. Nosotros vivimos en Bruselas, nosotros vivimos en Molenbeek. Que es el gran barrio que aglutina sí, la exactamente. Que tiene una población musulmana muy, muy fuerte. Pero la solidaridad fue también algo extremadamente fuerte y nos recuperamos inmediatamente del trauma. Yo realmente no conozco a personas que tenían miedo, por ejemplo, de tomar el metro. Pero ¿qué es lo que pasó? Tú dices eso, es normal que tenga miedo, obvio que es normal que tenga miedo, yo también tengo miedo que una bomba me explote cuando yo estoy yendo a mi trabajo, pero los musulmanes también tienen miedo, mis vecinos musulmanes, los padres musulmanes de los niños, de los mejores amigos de mi hijo que va a la escuela, que son musulmanes, también tienen miedo. Entonces son unos musulmanes, de los que vivimos rodeados, que es una gran mayoría musulmana moderada. Entonces, de esto estamos hablando, son ejemplos que también... Posiciones extremas, ¿no? Que son posiciones extremas, y ya te digo, o sea, las poblaciones musulmanas en general en Europa son moderadas, pero que se pueden comenzar a radicalizar si es que el discurso de derecha o extrema derecha cada vez se va haciendo más fuerte contra los... Bueno, el discurso diría más nacionalista, ¿no? Más nacionalista. Que reivindica lo propio, ¿no? Sí. Y rechaza lo externo, ¿no? Sí. Yo creo que es muy simple, yo creo que es muy humano. O sea, el problema es que no se conoce a la cultura musulmana. Realmente los europeos, ese fue el problema. Cuando llegaron los musulmanes a Europa, bueno, primero los echaron, ¿no? En el siglo XVI. Bueno, cuando los otomanos llegaron a las puertas de Viena, ¿no? Ya, pero bueno, en el siglo XVI llegaron y los botaron de España. Los moros y a los judíos los echaron simplemente de España. Pero bueno, eso es en épocas anteriores. Pero las poblaciones musulmanas en la época moderna llegaron después de la Segunda Guerra Mundial, que llegaron invitados como trabajadores invitados. Pero igual en Europa habían naciones musulmanas, los Balcanes. Claro, pero había... Y en Europa Occidental también. Claro. Bélgica tiene unas poblaciones musulmanas, unos pueblos que trabajaban en la industria minera, sobre todo. Pero el problema de los países europeos es que ellos pensaron, les traemos acá para que trabajen mano de obra barata, claro, trabajan una generación aquí y luego se van. Eso no pasa. ¿Por qué se van a ir? Entonces, claro, se quedaron y el problema fue que no los integraron. Entonces esa población se mantuvo muy aislada de la otra... No integrados, ¿qué es decir? No mutaron sus formas, costumbres y religión a la cultura occidental. No, o simplemente porque eso es algo que yo también digo. Yo comparo siempre que tengo estos debates en Bélgica, también en estudios, como estamos ahora. Yo comparo, por ejemplo, cuando Europa, el problema que tiene ahora, ellos lo identifican la integración a laicismo. O sea, ellos dicen... El europeo
blanco de clase media, clase alta, dice, un musulmán está bien integrado cuando es como nosotros. Cuando es como nosotros, y eso quiere decir que ya no es religioso o que practica su religión en lo privado. Por ejemplo, dejar los velos en la casa, las barbas no usar, no utilizar los manteles, las túnicas los viernes, etc. Entonces, mientras no vemos todas estas manifestaciones religiosas, no hay ningún problema. Pero los musulmanes dicen, ¿por qué? Como yo digo, es como si mi madre fuera a vivir a Bélgica, mi madre tampoco dejaría de ir a misa, tampoco dejaría su rosario. Lo que dicen muchas otras religiones. Los judíos, por ejemplo, en Amberes tienes una población judía muy ortodoxa. Y ellos tampoco dejan su... Que se corten claro, que los se bucles. que se corten los bucles o que dejen su... El equipaje. O que les dejen a las mujeres trabajar. Por ejemplo, la población judía, las mujeres no trabajan. Entonces ellos no van a decir. Pero ese es el problema ahora. El choque de civilizaciones se está enfocando demasiado a la cultura musulmana. Cuando hoy hay otras poblaciones que también son religiosas, que también pueden ser extremas, como estoy diciendo, como la población judía, y a esas no se las toca. Entonces el problema ahora que todo se está enfocando a la población y se le está estigmatizando se le topa básicamente por claro, lo que tú mencionas, ¿no? Hay estas posiciones extremas que han llevado a enfrentamientos y muertes, ¿no? Y situaciones muy dramáticas en el mundo que han marcado fuertemente la conciencia de los ciudadanos y, claro, identifican a musulmanes con violencia, con terrorismo. Pero eso es un simplismo, obviamente. Explotado por nacionalistas, ¿no? Sí. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí, porque hablando de nacionalismos, bueno, no solamente el nacionalismo parece una réplica, una respuesta a los problemas migratorios, parece ser un resultado también de estas características, diría yo, de idiosincrasia. Sucede en Cataluña, sucede en Escocia, claro, ¿no? Que hay nacionalistas, ¿no? Hay estos conceptos tribales, ¿no? Que no rechazan solamente a los musulmanes, sino a cualquier tipo de... incluso a los propios españoles. Es que es una reacción también a la globalización. El problema, cuando Fukuyama habló sus palabras proféticas de el fin de la historia, recibimos a la globalización con una euforia tremenda. Y eso duró unos cuantos años. Pero después de esos cuantos años ya comenzaron a ver, bueno, sí hay ciertos aspectos de la globalización que no son tan bonitos. Y ahí es cuando comenzaron a renacer estos nacionalismos en todo lado. Y estamos hablando, los ejemplos que estás dando son pocos. En toda Europa el nacionalismo está. Partidos... Sí, pero decíamos que ese nacionalismo en Francia, en Italia, en Bélgica, en Holanda, en Austria, nacen, diría yo, se reproducen a partir del discurso de defensa de los valores occidentales en relación con los musulmanes. Pero Cataluña es todavía una tribu, es un concepto tribal. Sí. Sí, ahí no están defendiéndose de la invasión musulmana. No, pero ahí tienen otros. En España es otro problema. En España porque no han tenido una reforma desde 1978, creo, si no me equivoco. Cataluña ha sido perjudicada en algunos aspectos en comparación, por ejemplo, al País Vasco. Entonces, por ejemplo, en sentido fiscal, los catalanes sí tienen su lógica en decir, bueno, reformemos. Y al principio los catalanes estaban dispuestos a negociar. Fue cuando Rajoy reaccionó de una manera demasiado abrupta. A ver, pero es que, fíjate, el actual presidente de la Generalitat, Torra, es lo que los diccionarios definen como un xenófobo, ¿no? En Cataluña se maltrata a quienes hablan español. Sí. Bueno, todo esto ya es un extremo, es decir, más allá de un desequilibrio, yo diría, de distribución de rentas fiscales, estás hablando ya de una postura radical, ¿no? Sí, pero eso también tienes en Cataluña. En Cataluña también tienes el catalán, no es un grupo homogéneo. Tienes muchas variedades del catalán, donde hay posiciones más moderadas también. Lo que estamos hablando es... Claro, por eso no han votado. No han votado, pero claro. Gobiernan. Lo que pasa es que una porción que es minoritaria es la que gobierna. En Bruselas hablan de la última reunión que trataron el tema migratorio y lo que tú dices es verdad, es decir, pusieron ya el tema sobre la mesa. Es un tema que hay que discutirlo comunitariamente, ¿no? Porque no llegan a Alemania, llegan a Europa. Porque cuando llegan a Alemania tienen libre movilidad por todos los países de Europa. Entonces es un problema que atañe a la unidad. Ellos hablan de
tomar medidas en origen. Sí. Quiere decir, ¿qué? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Bueno, es un problema tan complejo. ¿Qué se puede hacer? Por ejemplo, las políticas de desarrollo son un desastre. O sea, realmente contribuyen más a la dependencia que a la independencia de las regiones de las que estamos hablando, porque están trayendo de imponer un sistema que no funciona, que no funcionan en muchos de esos países, y por la corrupción, el nivel de educación de los políticos locales, etcétera, de los tecnócratas, de los funcionarios, etcétera. Había un motivo de migración que produjo olas, ¿no?, de sirios entrando por Bulgaria, por Rumania, por Hungría. Una guerra civil, matanza. Europa frente a eso, ¿qué hace? Es una vergüenza realmente. O sea, la respuesta de Europa ha sido realmente una vergüenza. Yo creo que vamos a pasar a la historia como una de las páginas más negras de esta época. Realmente la respuesta de Europa ha sido catastrófica, porque ¿qué es lo que hizo Europa? Delegar simplemente a Turquía, decir, ok, les pasamos una ayuda económica bastante fuerte y ustedes retienen todos a los refugiados. Y como te digo, Europa recibe en general 7% de los refugiados del mundo. No es nada. Europa puede. Si Uganda puede, Europa puede. Pero el problema ahora es que los políticos no hay simplemente voluntad. Ese es el mayor problema. En Europa no hay voluntad, porque obviamente si es que los reciben, o sea, es obvio que no los puedes recibir a esas masas y no hacer nada. O sea, que hay que invertir en educación, en trabajo. Por ejemplo, uno de los de Economist, el economista, lo que dice la solución, que son muy pro migración. Ellos dicen, una de las soluciones, que lo que hace Uganda, una de las soluciones, déjenles trabajar. Es beneficiario para el refugiado en persona. No establezcas restricciones a... Es restricciones. Por legalizar la estadía. Legalizar. Hay situaciones absurdas, Diego. Yo, por ejemplo, tengo estudiantes refugiados sirios que no podían inscribirse en la universidad, y estudiantes brillantes, ¿no? Que no podían inscribirse en la universidad porque si se inscribían como estudiante, perdían el derecho a tener el estatuto de refugiado. Es absurdo. Porque si tienes a un joven, estamos hablando de gente joven, de gente de 20 años, 25 años, que están en su plena vida, energía total, la mayoría hombres, ocúpalos en algo, o en estudios, o en trabajo, en algo, que esa gente no se pase simplemente todo el día sin hacer nada. Entonces, eso es lo que dice la solución, pero no hay voluntad. Pero es que es un contrasentido, porque si lo que se plantea es que una forma de evitar que exista esta colisión de culturas es la integración. Tú mencionas un chico de 20 años que estudia en la universidad, se va a integrar si se educa, trabaja y se va a integrar al sistema. Se va a integrar, pero eso es lo que la idea que tenía antes de hablar de eso. Es una reacción muy humana, es una reacción animal al miedo a lo desconocido. Y en Europa yo fui inmigrante en Europa, yo llegué hace 24 años en Europa y yo sé lo que es llegar a un país como Bélgica, donde la comunidad es muy cerrada, una sociedad muy introverta, es muy duro. Entonces, los migrantes pueden estar dispuestos a integrarse, pero la sociedad que te recibe, te demoras años en integrarte. Yo te puedo decir, yo me demoré años en integrar y yo no tengo el perfil ni los traumas, ni de cerca, que los han tenido toda esta gente. Claro, porque bueno, tú llegaste y no usabas ni burka ni... Primero eso también. Porque, por ejemplo, a mí me ven, es en este momento, por ejemplo, cuando gente están hablando de migrantes y están hablando de manera muy negativa de migrantes, yo les respondo, yo también soy migrante. Y me dicen, no, pero tú eres diferente. Claro, yo soy diferente, primero, porque vengo de una sociedad, de una tradición cristiana, que ya es bastante... Más compatible, estamos más vinculados a la occidente, ¿no? Más identificados. Segundo, soy profesora en una universidad, la universidad más prestigiosa del país. Entonces eso hace que yo inmediatamente me dan el visto bueno, más claro. Pero obviamente yo llegué a Bélgica con unas ventajas. Bueno, lo que hay que hacer es que todos tengan las mismas credenciales. Para que todo el mundo tenga el visto bueno, ¿no? Más allá de que use un atavío diferente al que usa un ciudadano pero a mí no me pusieron europeo. Las trabas que les están poniendo ahora a los musulmanes. Bueno, lo que pasa es que es masivo, ¿no? Es masivo. Pero es masivo, pero como yo lo que te estoy diciendo, hay que repetir
no es masivo en comparación a las olas migratorias afuera de Europa. Eso es masivo. Europa, ya te digo, Europa ha recibido en comparación... 7% de refugiados, pero... 7% de refugiados. Pero hay que ver cuál es el dato en relación con la migración. También es mucho. Personas, amigos que trabajaron en Malasia, por ejemplo. La cantidad de migrantes que recibe Malasia, la cantidad de migrantes que recibe Tailandia, que recibe China, que recibe Australia. Australia son muy... seleccionan, ¿no?, qué clase de migrantes van a tener. Hay un problema en cuanto a los impactos económicos de la migración. Me refiero a que eso afecta a las posibilidades de empleo de los nacionales. ¿Hay suficiente empleo? Hay suficiente empleo porque tenemos una sociedad que es sobrecualificada, donde hay cualquier cantidad de empleos que simplemente no se los llenan. Que no necesitas mano de obra calificada ni calificación. No, que necesitas mano de obra barata, donde toda esta clase de migrantes responden perfectamente al perfil. ¿Qué es lo que se necesita ahí? Realmente la solución no es ni siquiera tan cara. No tiene que ser, no vamos a estar en bancarrota por esta solución. Educación, idiomas. Esas son los dos bases que necesita esta gente para inmediatamente incorporarse. Y el trabajo es la línea directa a la incorporación a la sociedad. El presidente Trump amenazó con armar un muro para evitar la migración mexicana. México ha llevado muchísimos de sus ciudadanos a los Estados Unidos y eso ha significado, según Trump y los quienes defienden esta tesis, reducción de las posibilidades de empleo. El Ecuador recibe también un flujo migratorio muy grande. El problema en Venezuela ha significado corrientes de ciudadanos venezolanos, lo cual parece inevitable. En el mundo parece inevitable el que hayan corrientes migratorias. No es nuevo. La historia está repleta de esos eventos. Plantearse cerrar fronteras, plantearse bloquear la migración es algo ilusorio, ¿no? Es una respuesta inútil frente al grave problema. Me parece importante el primer paso que han dado en la Unión Europea de enfrentar el problema, de poner sobre la mesa el problema para empezar a discutir soluciones que sean sensatas, realistas, practicables y que no respondan a estos discursos extremos de los nacionalismos, ¿no?, que, bueno, evidentemente lo que van a provocar son efectos más negativos que aquellos que provoca la migración. Nos vemos la próxima entrega. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Causa y Efecto. Los efectos en política y economía analizados desde su causa, con la conducción de Diego Ordóñez. Causa y Efecto.